A ver, vamos a iniciar por la parte que sería la base, en este caso, del registro de los proyectos que van a hacer o van a hacer la pauta, los que van a dar la pauta para el tema tanto presupuestal como para el tema del control de los siguientes módulos que logremos trabajar. Ahora, ¿recuerdan que trabajamos en este diagrama? Sí, correcto. Vamos a ir verificando que la información que hemos registrado aquí cumpla con todos los datos que se necesitan. A ver si ustedes también me ayudan, porque yo tengo más o menos en mi mente cómo es el esquema, pero ustedes lo conocen un poco mejor ya por la realidad, ¿no? Sí, claro. A ver, vamos al plan. Por ejemplo, en este caso arrancamos con el tema del plan estratégico. Del plan estratégico tenemos 3 subdivisiones, que son las políticas, los ejes estratégicos y los objetivos estratégicos. Ahora, esta parte de aquí, lo que está en este esquema, luego lo vamos a unir en una sola tabla, que va a ser la tabla de los proyectos. Pero también esa tabla de proyectos recibe información de los programas presupuestales. El programa presupuestal es también un tema que es distinto del tema del año, igual sus objetivos de los programas, pero ya los proyectos macro o los proyectos base general sí se dan solamente dentro del periodo, dentro del año. Correcto. Al igual que los proyectos específicos. Entonces, teniendo esa idea, se ha tratado de hacer este esquema. Voy a explicarles más o menos qué es lo que se maneja en el tema de los controles de seguimiento, y como es un nuevo trabajo que se está desarrollando, estamos agregando algunos criterios complementarios. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema del plan estratégico, su tabla, tenemos una codificación que se va a manejar para los planes que se vayan creando. Le podemos dar la descripción del plan aquí. Lo que yo tenía una duda es si al plan que estamos registrando le adicionamos, en este caso, el periodo de vigencia de inicio y el periodo de vigencia de término en formato de año. Al plan estratégico. Por ejemplo, decir, ¿no? Este plan estratégico está planteado de 2019 al 2021, por ejemplo. Sí, así son. No sé si esos periodos tenemos que indicarlos. Ahora, ¿va a ser a nivel anual o va a ser a nivel, tal vez semestral? Esa parte, algo se mencionó, pero no sé cómo se trabajaría ahí. Me quedó esa duda todavía. Tenemos, don César, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Tenemos digamos, el marco estratégico, digamos, el plan estratégico que sería eventualmente, digamos, de 10 años, normalmente, ¿verdad? Y dentro de ellos se manejan las programaciones anuales. Solamente como para hacer mención, no sé si aporta a la duda que tiene, pero la idea es que sí, que podamos reflejar ese periodo específico anual en términos de programación, digamos, de proyectos y de presupuestación, ¿verdad? Ya, ahora, no sé, como le digo, no sabría si colocarlo aquí, el tema del control. Por ejemplo, son 10 años, ¿cierto? No sabía si colocarlo aquí porque en este caso, ¿se acuerda que comentamos que los planes pueden cambiar? O sea, como es un documento, Correcto. El documento en 10 años puede sufrir algún tipo de modificación. Correcto. Ahora, lo que estábamos pensando nosotros era tal vez crear una tabla complementaria como lo tenemos actualmente, donde se diga, por ejemplo, en el año 2018 qué plan se está gestionando, en el año 2019 qué plan se está gestionando, para que eso me ayude a trabajar de una forma más fácil. Sí, claro, sí. ¿Sí? Entonces ahí lo vamos a manejar. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer por acá, para el tema del control de planes, vamos a hacerlo de una vez, porque esto no demora mucho realmente. Podríamos usar el esquema que ya tenemos. A ver, vamos a ver por aquí. Sí, sería como, digamos, el 2017 estábamos con el plan 2011-2021. Exactamente. Ahorita estamos, digamos, en el 2019 vamos a utilizar la actualización 18-21. Sí, exacto.
Sí, es manejarlo separado para que sea más fácil. Sí, y la periodicidad, para que no se pierda, se puede trabajar en el nombre, como lo acabas de decir. Plan Estratégico Universitario 2011-2020. Ahora, una consulta al control anual, por ejemplo, que ustedes manejan, cuando ustedes inician un ejercicio, o en este caso un periodo de trabajo financiero, ¿cómo le denominan al año, por ejemplo, al año 2018? ¿Qué nombre? Siempre tienen nombres especiales. Acá le llaman ejercicio fiscal, ¿no? Año fiscal, no, pero... No, sería el... ¿Periodo? El... Ejercicio. Sí, pero es el... Periodo simplemente, periodo presupuestal. Sí. Periodo presupuestal del año. Pero siempre toman igual que nosotros este tema de un año, siempre es el tema, la base en este caso del control. Sí. No son, por ejemplo, semestres, o sea, medio año, no, siempre es un año completo. Siempre. Correcto, el año. Ya, entonces ahí no habría problema, vamos a agregarle aquí una tabla más. No se preocupen que eso no demora mucho, vamos a hacerlo todo el trabajo aquí. Entonces acá entraríamos con lo que es el plan estratégico que viene de esta parte de acá. Como ya les había comentado, como ustedes se está haciendo todo desde cero, para no tener problemas. La verdad que nos hemos dado cuenta que adaptar cuando el cambio es muy grande es más complicado. Tal vez el periodo presupuestario es más algo. Tenemos un plan, el Estado sí seguiría funcionando. Presupuestario. Tendría que irlo a modificar por todo lado, porque si lo manejan en ese tipo. Sí, cabrón. Pero nosotros sí lo podemos pedir otra vez en el reporte. Sí. Sí, porque si no después también todo el material que tenemos nosotros, ¿verdad? Habría que, se habla de periodo presupuestario, año presupuestario, habría que ponerle presupuestal también para que no sonara así como que nos prestaron algo y hicimos el ajuste. A nivel de base de datos, Ajá. a nivel de usuario no pueden modificarlo más en el reporte o en lo que digamos claro. También lo que hemos hecho, hemos estado conversando con el equipo, generalmente nosotros manejamos estos 4 campos. Ok. Por el tema, por ejemplo, de creación de registro, por el tema de modificación de registro, pero nos hemos percatado de que también es bueno colocar una fecha que se actualice de forma automática, sea que ingrese por la aplicación o sea porque pueda ser modificado directamente por algún otro medio. Sí, creo que ustedes sí me comprenden por la parte de Sí, claro. queremos llevar un registro interno de esas modificatorias. Sí, perfecto. Y a todas las tablas que son de registro, más que todo, le estamos agregando este tipo de mecanismo. Eso también lo hemos cotejado ahí con el personal, dicho que sí sería una buena idea poder aplicarlo. Ya está. Listo, vamos a agregarlo aquí en nuestro esquema principal. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tema de cuando yo diga, por ejemplo, el plan estratégico que yo he creado, que sería que tiene varios ahí datos, ¿cuándo está vigente? Se va a indicar su vigencia anual directamente aquí. Entonces, por ejemplo, si yo aperturo el año 2018, digo, 2018, ¿qué plan estratégico está trabajando? 2019, ¿qué plan estratégico? Puede ser esta versión o puede ser otra versión que estoy creando.
Entonces, para que no sea algo solamente de nombre, porque acá le puedo colocar periodo inicio, periodo término, pero realmente no ha funcionado esos años, ¿no? Mejor vamos a sacar donde realmente funcionó. Listo, con eso ya no habría problema. Tenemos esto, el control aquí, ya está. Ahora continuamos. Muy bien, entonces ya tenemos el plan estratégico, tenemos el control anual de los planes. Ahora, del plan estratégico se derivan 3 tablas complementarias, que son la tabla de los ejes, la de los objetivos estratégicos, que no están relacionadas, y también el de las políticas. Eso es lo que estamos viendo por aquí. Ahí, por ejemplo, tengo el plan estratégico, tengo los ejes que voy a ir creando, vinculados en este caso a un plan. Ahora, ustedes miran, tal vez acá la información está muy resumida. En el transcurso de estos tal vez 2-3 días que vamos a trabajar con la parte del modelado, vamos a ver si falta agregar algún dato más para que el campo no quede suelto, se puede decir, ¿no? Okay. Entonces, la idea de este trabajo es dejar en las tablas todo lo que se necesite para registrar la información y lo vamos a cotejar contra la información de este tipo que está aquí para ver si de todo lo que estamos mostrando en pantalla, todo está almacenado en las tablas. De ese modo no vamos a tener ningún problema en el trabajo posterior. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces en el plan tenemos solamente el plan. Acá estamos indicando los ejes que estarían vinculados a ese plan o esa versión. Y los demás son campos básicamente de control. Este campo activo que estamos viendo aquí va a servir para que en determinado momento algunos ejes se desactiven. Digamos que, por ejemplo, estamos con un plan. En el primer año trabajan 5 o 6 ejes. Para el siguiente quiero desactivar uno para que ya no funcione, de tal modo que los usuarios cuando registren sus proyectos no podrían hacer referencia a eso. O sea, quedaría como histórico, pero para nuevos registros o nuevos proyectos que se registren ya no lo podrían utilizar. Para eso manejamos el tema del activo. Solamente para los combos de selección. Tenemos también el tema de los objetivos estratégicos. Solamente le he puesto el tema descriptivo, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo? Acá sí tengo una pregunta. Los objetivos estratégicos, la longitud, ¿es más de 250 caracteres? ¿Son objetivos que tienen una descripción, digamos, de unas 10 líneas de texto? Tres. No, Tres 3, 4 líneas a lo sumo. Ya serán unos 150 caracteres, no creo que excedan de más, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces estaría bien. ¿Las políticas también manejan el mismo esquema? Igual. Ya. Ahora, para el tema técnico, disculpen, en verdad creo que hay personal también del área de planificación, pero este trabajo es tanto de su parte por información como en la parte técnica para saber si estamos colocando bien el tipo de longitud de campo. Sí, es importante eso porque a veces sucede que le colocamos datos muy pequeños y cuando ya está funcionando el sistema dicen, pero yo le registro el texto y no lo guarda todo, lo corta. Es por eso que tenemos que más o menos determinar si las longitudes son las adecuadas. Ahora, la forma como nosotros estamos almacenando la información, en algunos casos, es aquí como pueden ver en una llave doble. El eje estratégico va a viajar, en este caso, junto con la interfaz de lo que es el plan, para algunos casos. ¿Sí? Lo vamos a demostrar eso cuando lleguemos a la parte del proyecto. Esta es una llave doble primaria, es diferente que la que está aquí. Entonces van a viajar estos dos para este lado. Ahora ustedes me preguntarán por qué hace eso. Generalmente tenemos, ustedes en algún momento van a decir, por favor, el plan, quiero hacer una nueva versión. Como no quiero volverlo a registrar, clóname la versión anterior y todo ponlo para que yo solamente haga modificaciones en algunos datos. Entonces, una forma de clonar más fácil es llevarlo de este modo. ¿Sí? Por eso se trabaja esta parte. Generalmente ya tenemos alguna idea nosotros de dónde se clona generalmente la información. Y si lo manejamos con una llave simple, sí es más sencillo, pero de este modo es más fácil hacerle como referencia a una sola base general. En este caso me dicen, clóname el plan 1, por ejemplo. Clonamos, generamos el plan 2 y todas las tablas complementarias también se generan con la misma información. Es mucho más fácil. Listo, entonces en los planes es muy sencillo, tenemos el tema, por ejemplo, estratégico, el tema de los objetivos, el tema de las políticas, y también tenemos el tema de los programas. En los programas, a diferencia del plan, sí habíamos visto una secuencia de 3 niveles.
como una secuencia jerárquica. Arrancamos con los programas y habíamos indicado que en el programa, indicando un programa determinado, se nota también el producto obtenido. Luego, basado en el programa, tenemos un objetivo de programa. Y luego de eso tenemos los proyectos macro, que eran, me acuerdo que aparecía otro reporte, que era el reporte que enviaban al gobierno, donde decían, no mandamos los proyectos de ese nivel, mandamos los proyectos macro. Entonces, se ha creado la tabla intermedia para los proyectos macro, donde ya se indicó de que el proyecto macro es solamente dentro del periodo de presupuesto, o sea, dentro del año. De tal modo que ha quedado algo así. Por ejemplo, en el programa, acá vamos a registrar el nombre del programa. Tenemos algunos programas que hemos registrado, me parece. Está cargando recién esto. Vamos a cambiar aquí. Ya habíamos registrado algunos programas en otra tabla que se llamaba de... que eran gestión, docencia, vida estudiantil e investigación. Por ejemplo, aquí registramos los programas, pero nos está haciendo falta registrar el tema del producto. Ajá. Eso es lo que hemos considerado acá. Registramos el programa con el nombre, por ejemplo, como gestión, docencia, vida estudiantil e investigación, pero también le vamos a agregar el producto. Ahora, los productos, ahí yo tenía dudas. ¿Los productos se los da el gobierno o son de definición de ustedes? Los definimos nosotros. Se definen aquí al interno. Ya, entonces básicamente va a ser un tema textual, Sí. nada más. Exactamente. Ya está, no hay problema entonces. También tenemos el tema del activo para saber si el programa está funcionando o no. Como pueden darse cuenta, los programas son transversales a los años, o sea, se crea un programa simplemente. Si en un momento el programa se desactiva, solamente le damos de baja al programa aquí. Como que lo podemos volver a activar posteriormente. Sí, pero el control en sí de cómo ese programa se va dando en el transcurrir del tiempo va a estar registrado en los proyectos macro, porque aquí sí se guarda un año. Ahora, de los programas tenemos los programas objetivo. Tenemos el objetivo del programa, que está en esta parte. Le damos, en este caso aquí, hacemos la descripción del objetivo del programa. La descripción del objetivo del programa también no excede los 250, igual como 3 líneas me habían mencionado. Sí, igual queda. No habría inconveniente. En el tema del proyecto macro, el proyecto macro es el proyecto que se reporta al gobierno. Cuando recuerdo vimos el tema, por ejemplo, de las informaciones al gobierno, se centralizaba la información directamente en un solo proyecto general que no le interesaba qué carrera lo estaba haciendo, sino era de todas las carreras, de todas las licenciaturas, de todos los diplomados. Entonces, de ese modo, le hemos tenido que centrar aquí. Aquí vamos a registrar los proyectos macro. En los proyectos macro, según lo que habíamos anotado, manejábamos lo que era el objetivo macro del proyecto y un responsable general del proyecto. Eso lo hemos colocado también en esta parte. Entonces tenemos el proyecto macro que va a tener un identificador base que le hemos puesto de 8 caracteres. Ahora voy a indicarles cómo estaría funcionando. A ver, vamos a hacer por acá una simulación. El proyecto macro, según nuestra idea, vamos a ver si ustedes están de acuerdo, porque podemos cambiarlo todavía, se manejaría más o menos así. Por ejemplo, para el 2019, esa sería la codificación que usaríamos para el proyecto macro. Ahora, ¿qué significa eso? Basado en un proyecto macro, nosotros, o en este caso los usuarios finales, como los directores de carrera o algún docente que quiera plantear un proyecto, va a definir un proyecto específico que es el que ya va a comenzar a recorrer los diferentes módulos que existen dentro o que van a existir dentro del sistema. ¿Sí? El código, por ejemplo, de este proyecto específico o el proyecto base, el que realmente se utiliza dentro de la organización, va a tomar esta definición. Esto está como texto, espérense. Ahí va a funcionar. No, ya me equivoqué. Ahí está, así. Vamos a ponerle igual. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos tomamos usar esta codificación? Ustedes dicen si está bien o está mal. Porque cuando yo determino un proyecto,
tengo que primero elegir sobre qué proyecto macro voy a trabajar. Por ejemplo, si es el tema de la licenciatura, de ingeniería electrónica que siempre mencionábamos, yo debo decir, claro, es licenciatura en ingeniería electrónica que está basado en el proyecto macro, que es el proyecto simplemente de licenciaturas. Entonces, vamos a llevar un correlativo por año, es decir, estoy agregando, acá aparecerían todos los proyectos de licenciaturas de las diferentes carreras, pero van a tener como base la codificación que viene del proyecto macro inicial. No sé si les parece bien. Por eso el proyecto macro es de 8 caracteres, le damos una cantidad de 9.999 proyectos macro, y acá también serían 9.999 proyectos específicos por cada proyecto macro. Y lo mejor aún es que por año van a cambiar, así que digamos que con ese tipo de control nunca se va a terminar de poder registrar. O sea, no va a haber un tema de corte de numeración. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Estaría bien así? Está bien, no hay problema. Más que todo lo hemos visto para que llevar una relación. Como estos dos trabajan como un equipo, que tenga algún tipo de sentido la codificación que sea. Claro que es codificación interna, pero también me podría servir para decir, por ejemplo, de este proyecto base, ¿cuántos he generado? He generado 1, 2, 3. La numeración final me va a indicar exactamente cuántos he generado, ¿no? Ahora, en el proyecto macro va a estar vinculado a lo que es los programas con sus objetivos. Por eso aquí está el enlace. El programa objetivo que está aquí, aparece aquí. Eso quiero que ustedes me ratifiquen si está bien. Que todo proyecto base general, como la licenciatura, solo está relacionado a un solo objetivo de programa. Es pequeño también el proyecto. Sí. Una vez más, don César, es que estábamos hablando otra cosita, qué vergüenza. No, es que estamos viendo sobre lo mismo. Estamos aquí pensando si esa descripción del proyecto, yo creo que sí se nos puede pasar de los 250. El proyecto macro. Acá, podríamos ponerle más. ¿Cuántas líneas podrían ser más o menos? No, es que el proyecto normalmente, digamos, lo que se utiliza es el título que viene siendo igual, 1 o 2 líneas. No, pero es la descripción que está en la columna de la tabla. Es que esa es la descripción que está en la tabla. César, puede pasar al Excel, a ese. Ese, estamos hablando de cuál objetivo. ¿El de arriba? Sí, el estratégico del programa. No, ese es el objetivo. Bueno, acá sería algo así como colocar Ese es el ese. objetivo, sí. Mire, lo voy a copiar y vamos a ver qué cantidad tiene esto que es ligeramente extenso. A ver, vamos a ver. Porque ya ahí el asunto es que esos son los que son activos. Son 228. Le podríamos agregar 500 entonces, por si Yo acaso. pienso que Claro. sí, me parece que sí. Ya, no hay problema. Sí, porque le estaba colocando 500 en algunos, creo que por aquí se ha colocado, a ver, vamos a estandarizar eso también. Sí, Sí, le está poniendo 500. Eso sí, Acá lo vamos a cambiar. Sí, porque el nombre del proyecto macro también podría tomar esa longitud. No, No. sería más ese no. reducido. Pero, Con esos 250. pero yo creo que es el objetivo macro ahí, sí. Sí, lo que son objetivos, tanto macro como digamos, lo que son objetivos casi siempre dan para así, esos 250, 300, está bien lo de los 500. Ok, perfecto, entonces. En lo de lo que son objetivos, ¿verdad? Porque alguna gente lo hace larguísimos, otros lo hacen. Ya está. Entonces, ahora sí continuamos. Tenemos el programa, acá está la vinculación. Tenemos el proyecto macro vinculado a un objetivo de programa específico. Acá le vamos a dar, esa descripción sería el nombre del proyecto macro. Sí. Acá estamos indicando en qué periodo va a regir ese proyecto macro, si es 2018, 2019. Esto va a ser automático porque en esta tabla que hemos creado acá, si ustedes recuerdan, en la tabla del periodo presupuestal, nosotros vamos a definir un año base en el que estoy generando la información. Entonces, este año que está aquí viajaría y me diría, en este periodo se está aplicando, lo que se va creando como nuevo, ¿no? Que sería, ¿se acuerdan que vimos un tema de formulación? No sé si recuerdan esa parte.
Voy a ponerlo acá en pantalla porque como ya han pasado varios días, vamos a ponerlo por acá. Era esto, ¿recuerdan? Por ejemplo, si estamos en formulación 2019, este año va a ser el que automáticamente va a pasar al otro lado. Van a indicar, estoy en formulación 2019 y es el año que directamente se va a guardar en esta tabla que está aquí en este campo. Ahora, ahora la pregunta, bueno, yo he tomado como referencia colocar el periodo aquí porque los que mandan para descripción del gobierno son estos proyectos generales, pues, ¿no? Sí. Entonces, él va a regir sobre todo. Entonces, si acá dice 2019, el proyecto macro sería 2019-001, 2019-002, 3, tantos proyectos son. Y acá viene una pregunta. La cantidad de proyectos generales que ustedes reportan al gobierno, ¿qué cantidad es más o menos? Por año. Pueden ser como unos 50 más o menos, ¿verdad? De proyectos. Ajá. Se puede hablar de 50, 54. 54 es en este momento. Ah, entonces si le he puesto casi 10.000 no habría problema, ¿no? No hay problema. Ya está. Listo. También aquí vamos a detallar la persona responsable, que va a ser en este caso, porque yo recuerdo que siempre hay un jefe de proyecto general. Entonces lo tenemos que registrar aquí también. Entonces acá tenemos el nombre de proyecto, el año en que va a ejecutarse ese proyecto macro, el objetivo macro del proyecto y la persona responsable que tiene que trabajar con él. Ahora, algunos proyectos tal vez se pueden dar como generales y otros tal vez no funcionen. Aquí vamos a controlar el tema de si está activo o está inactivo. Los demás son simplemente el tema del control para quien lo creó, quien lo modificó, lo mismo que está en las demás tablas. Ahora, en el proyecto macro no anoté más información. Creo que no necesitamos nada más, ¿no? Porque era el nombre del proyecto, el objetivo, el responsable. Ah, me faltaba este tema, esto sí tenía dudas. Cuando se hablaba de unidad ejecutora, la unidad ejecutora, según lo que hemos podido evaluar, lo vamos a colocar en el proyecto específico. Porque el proyecto macro podía fusionar de varias unidades. Sí. Entonces no nos pareció colocarlo aquí. Lo vamos a manejar en esta parte. Ok. Aquí iría el tema de la unidad orgánica en este caso. Ahora, en el tema de la unidad ejecutora, ustedes lo manejan por sede, ¿no? O sea, la sede que registran. Sí, porque está la unidad como tal, la sede en la que está ubicada. Ahora, aquí viene otra pregunta. Una vez que ya tenemos esta información base, ya llegamos al punto central de todo el trabajo, que es el tema del proyecto a registrar. Aquí vamos a tener el control de los proyectos. Ahora, ¿los proyectos qué información reciben? Reciben información de cuál eje estratégico está asociado. Reciben información de qué objetivo estratégico está vinculado. Reciben información de a qué política está vinculada. Estos tres parámetros solo pueden pertenecer a un mismo plan. Sí. Por eso están relacionados con las tres tablas anteriores. Luego, aquí viene mi pregunta. Yo estoy, por ejemplo, en el 2019. Cuando yo liste la información de esta parte, también recuerdo algo adicional, que las unidades ejecutoras, o en este caso, nosotros le llamamos las áreas operativas, iban a estar vinculadas a un programa. Si eso es así, estos proyectos macro solamente deberían, por ejemplo, yo estoy creando el proyecto de la carrera de ingeniería de electrónica. Si estoy en la interfaz de ingeniería electrónica, los proyectos macro que me listen van a ser aquellos que coincidan con mi programa presupuestal que me corresponde, que en este caso sería, vamos a ver aquí. No necesariamente, porque, por ejemplo, las carreras están llamadas... Docencia, por ejemplo. Es que no sé cómo va a funcionar, pero digamos... Eso es una relación automática que existiría. Hay proyectos de docente, digamos, de una carrera que se están registrando en extensión, por ejemplo. Lo que sucede es que una carrera podría tener proyectos en cada uno, en docencia, en vida estudiantil, en investigación,
en extensión. Eso no está muy claro todavía cómo se va a manejar, pero está sucediendo así, digamos. Está sucediendo actualmente. Sí, por ejemplo, digamos, don Marcelo está, o los lineamientos son que las carreras tienen que trabajar en extensión, investigación, todo eso. Ahorita no está muy claro, digamos, cómo se resuelve, entonces en algunos casos se han autorizado proyectos. Ya, porque ustedes que me comprenden en esta parte, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si yo estoy en ese momento de ingeniería electrónica, aquí le vamos a listar todos los proyectos macro de todos los programas, para que él elija a cuál se quiere vincular. Exactamente. Acá viene otra pregunta, le vamos a listar todos, por lo tanto, aunque en este caso sí funcionaría, porque le listamos licenciatura simplemente, le listamos diplomado simplemente, no está vinculado con nadie, ¿no? O sea, él vería, por ejemplo, programa de formación de licenciados, eso es lo que pondría acá, ¿no? Programa, ese sería el proyecto, como proyecto, como nombre de proyecto. Formación de licenciados, simplemente diría. Sí. Nada más, ¿no? Exactamente. O formación, acá tienen otro caso, por ejemplo, formación de bachilleres. Exactamente. Nada más. Entonces le listamos todos los proyectos que corresponden al año de ejecución que va a estar definido en la otra tabla. Sí, claro. Ya está, entonces no había, entonces está más fácil. Ahí tenía yo una duda, pero ya con esto ya se aclaró. Ahora, una vez que tengo esta información, aquí me está faltando un dato, ya me incluye el proyecto macro. Tenemos que ingresar el objetivo, hay que agregar indicador, persona responsable, vamos a indicar aquí a qué sede y a qué unidad iría a trabajar, eso me falta acá. Exactamente. Unidades orgánicas. Tengo que ir ahí nada más. Eso va a estar relacionado con la escala procedente. Ya está, listo. Entonces, aquí lo que vamos a indicar, por ejemplo, es, tenemos acá iría el nombre del proyecto, que sería en este caso, es un proyecto ya específico, sería aquí, por ejemplo, formación de bachilleres en electrónica. Luego tendríamos el objetivo en este caso, que sería esto que está acá. ¿Ya? Luego tenemos información del objetivo de programa, no habría problema, va a salir de la información del proyecto macro. Acá también lo tenemos, esto está relacionado. Tenemos ya la sede registrada directamente en esta interfaz. El programa también lo tenemos, que está relacionado. La unidad ejecutora la vamos a registrar aquí mismo. El nombre del responsable lo registramos en esta misma tabla. El indicador lo tenemos aquí. Ahora, en el tema de los indicadores, creo que quedamos que iba a ser textual, pero lo analicé mejor y dije, mejor le vamos a crear una tabla. Bueno, aquí si ustedes se pueden fijar, yo estoy separando lo que son la parte de planificación presupuesto, lo estoy poniendo con unas siglas, y estoy usando otras siglas para lo que es el tema de control de indicadores, porque eso va a ser otro módulo. Entonces nuestro concepto es de que lo que son indicadores vengan del módulo de control de indicadores y sean utilizados dentro del módulo de planificación presupuesto para luego sacar lo que es el balance scorecard, ¿no? Perfecto. Por eso los indicadores los vamos a registrar aquí. Esto que estamos usando en esta parte, ¿no? Por ejemplo, el número de estudiantes viene de otra tabla. Se registra acá, pero viene de una matriz. Ahora, tengo dudas en dos cosas.
en la meta, la forma que manejamos actualmente las metas es la siguiente. No sé si la podemos cambiar con ustedes también, me parece que sí se podría modificar. Voy a mostrarles cómo está actualmente. Ya está, miren, por ejemplo, acá estábamos simulando la información de lo que es la formación de licenciados. Esto que es unidad de medida realmente lo vamos a retirar, porque lo vamos a reemplazar por el indicador, porque en verdad el indicador es como la unidad de medida. Sí, no sé si estamos de acuerdo ahí. Digamos, hay una absoluta relación entre la unidad de medida y el indicador, pero digamos son dos elementos diferentes. Digamos, la necesidad de suprimirlo, ¿por qué sería? No, es que aquí, por ejemplo, no lo visualizo. Aquí, digamos, número de estudiantes matriculados es el indicador, el tema es estudiantes, pero en verdad el texto sería 60 estudiantes matriculados. Ajá. O sea, estudiantes matriculados. Esa es la unidad, esa sería la unidad de medida. Ahora, le hago otra pregunta más. La unidad de medida no lo deberíamos colocar mejor en el indicador, o sea, no colocarlo aquí, o sea, la idea es esta, a ver, espérense. Porque eso me tenía esa duda, me parece, el indicador es un texto, y si le colocamos acá la unidad de medida del indicador, ¿para qué colocarlo en esta parte si básicamente el que manda es el indicador? Si lo colocamos aquí, por ejemplo, indicador, número de no matriculados, unidad de medida, estudiante. Y en la matriz, verla reflejada ¿dónde? Es que ahí está. No sé qué les parece. Vuelvo al Excel, César, tal vez. ¿Ya? No, al otro. Sí. Es que lo que dice César, Carlos, es que el indicador dice número de estudiantes matriculados, pero es que en la meta dice solo estudiantes. Entonces lo que plantea es, si el indicador, separarlo de la unidad de medida para que quede igual a eso, o si se le ocupa que hay 60 estudiantes matriculados. ¿Me explico? O sea, como está ahorita la tabla, dice indicador, estudiantes matriculados. Entonces, aquello que sería 60 estudiantes no sale, saldría estudiantes matriculados. Él lo que pregunta es si ocupa que salga estudiantes matriculados como indicador y unidad de medida de estudiantes, así como está ahí. Perdón, pero sigo sin entenderte. Digamos, ahí nos está visualizando una columna, digamos, que diga unidad de medida, ¿verdad? Ok. La unidad de medida en este caso es el estudiante o el estudiante matriculado. Si agregáramos una columna, ¿verdad? Okay, pero es el estudiante matriculado. Ajá. Ok. Ajá. El asunto es que ahí cuando se registra, dice estudiantes nada más. Porque, pero ahí están... Entonces él quiere saber si lo maneja así, que salga solo estudiantes, o quiere que salga estudiantes matriculados. En la meta tiene que salir siempre estudiantes matriculados. Ok, pero es que ahí dice estudiantes, esa es la duda que él tiene. Pero estás señalando la diferencia entre semestral. Sí, pero es que solo... Sí, pero es que no es... Pero no... Vea, aquí en cualquiera. Pero, bueno, en cualquiera de esos dice estudiante. Pero es este concepto de aquí, él dice si lo quieren unido aquí. Esté referenciado. Que esté referenciado, eso es lo que él pregunta. O si va a ser diferente a este. No, exactamente, puede ser diferente, así como lo estamos manejando. Es que para algunos casos aplica más fácil, digamos, que para otros. Entonces mejor hace lo que usted dice, César, agregarle en la tabla, además de la unidad de medida, agregarle el indicador. Al indicador agregarle la unidad de medida. Claro, ya. Porque mire, estaba justo revisando lo que ustedes han registrado. Por ejemplo, mire, aquí el indicador dice número de espacios desarrollados. O sea, el indicador va a llegar con este nombre. Sino que me refiero a que cuando, por ejemplo, coloquemos la meta solo se va a colocar en valor numérico.
Le podríamos colocar, mi idea era que a la tabla de indicadores, que se llama, por ejemplo, número de espacios desarrollados, agregarle la unidad de medida que sería espacios. Espacios de discusión, por ejemplo. Ahora, no sé si esto cambia para ciertos casos, es lo que estaba verificando. Sí, es que en algunos... El número de actividades realizadas. En algunos casos es más medida, sencillo, digamos. actividad. Porque acá solamente colocan, por ejemplo, 1 o 2. Pero sí, don César, es que hay algunos casos en los cuales, digamos, esto lo hemos definido en un instructivo porque hay algunos tipos de metas, digamos, que claramente se pueden reflejar con un número, digamos, como en ese caso. Pero hay otras metas que a la hora de desagregarlo es necesario que tengan un texto diferenciado. Cuando utilizamos, digamos, porcentajes de avance, ese ejemplo que está ahí, que no es solo el numerito, sino agregarle algo más de texto, donde dice, por ejemplo, el primer semestre 60% de avance, ¿verdad? No sé si eso hace alguna diferencia en lo que usted está mencionando. Pero, por ejemplo, disculpe, pero cuando usted, la unidad de medida no podría ser, se desarrollará la investigación en noviembre. Esto es más o menos como un comentario. Porque si yo le pongo, por ejemplo, se desarrollará la investigación a noviembre de 2018, la meta es un comentario, nada más, es un comentario, pero realmente el indicador es el que me está dando la medida, porcentaje de avance 60-100. No, es que en el formato de meta que se utiliza acá, digamos que técnicamente se solicita, tiene que ir el horizonte temporal en cumplimiento, en este caso en un mes, a noviembre, a septiembre, a cuándo se va a cumplir, ¿verdad? Entonces por eso se agrega en la meta. En todas debe aparecer el mes, o si va a ser una ejecución durante todo el año, como es este caso, ¿verdad? Necesitamos, digamos, que en la formulación de la meta aparezca el mes en el que se va a cumplir, o si es que se va a desarrollar, digamos, durante todo el año o a diciembre, que es lo mismo. No, claro, el registro de la meta sí se va a hacer mensual, o sea, el ingreso del número, por eso aquí también teníamos que ustedes siempre colocaban el tema semestral. Cuando conversamos dijimos que lo vamos a colocar la meta, pero de mes a mes. Por ejemplo, si la meta es 90, asumo que va a ser 90 matriculados, pero ¿cuándo? Tiene que ser al inicio del periodo académico, ¿no? Porque ahí se sabe cuántos se han matriculado realmente, o lo evalúan al final todavía. O sea, que esperan que tal vez haya traspasos de alumnos, algún tema de movilidad estudiantil. Correcto, que es lo que está surgiendo ahí justamente. Porque en el primer semestre, digamos, en este caso nada más, en el primer semestre hay 2 cuatrimestres que pueden haber ingresos en el primero y el segundo cuatrimestre, más algún ingreso en el tercer cuatrimestre que ya correspondería al segundo semestre. Ahí pueden haber movimientos. Ya, a ver, les voy a plantear algo, a ver, vamos a ver si tal vez podemos llegar a esta parte, porque de este modo podríamos hacer algo así, en verdad, a ver. Por ejemplo, acá tenemos la tabla de indicadores. Voy a modificar esta tabla. Como estamos modificando, no hay problema. Ahora, las unidades de medida que se usen en los indicadores deberían estar basados en otra tabla, en verdad. Podría ser una de combo igual, que digamos nosotros suministráramos el listado exactamente. Porque, ¿sabe por qué le digo esto? Aquí yo tengo una idea, vamos a ponerle uno de 100 nada más. No va a ocupar mucho espacio esto. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Ahí lo van a registrar como Es que en el formato, por ejemplo, que hay que presentar a la Contraloría, es que es lo que no la entendía, tiene que ir una columna específica de unidad de medida.
Por eso es que él dice agregar ese campo. Por eso lo está agregando. ¿Por qué? Porque es eso, es el indicador. Ahora, mi idea más o menos es plantearlo así. El indicador es un texto que me dice, por ejemplo, números de matriculados, pero su medida es estudiante matriculado o simplemente estudiante, lo que ustedes elijan. Correcto. Yo estoy colocando acá en ese dato. Por ejemplo, en el otro caso, a ver, tenemos acá, a ver, ¿dónde hay otro caso? Es lo mismo. No, acá es lo mismo. Acá he visto otro caso. A ver, acá sería... Pasar por las carreras. Estudiantes. Ahí le van a salir solo estudiantes prácticamente, don César. Tiene que avanzar bastante para que cambie. Sí, por acá va a ser todo. Pero no, por acá hay otros. Yo he encontrado otro. Ahí donde cambia el programa. Ya siguen. De que los que siguen, ¿no? Sí, los que siguen. Ahí está. Y acá, por ejemplo, a ver, dice, indicador, porcentaje de avance. En verdad está detallado como avance, porcentaje de avance, y aquí, porcentaje de avance. Entonces, ustedes completarían eso para que eso es lo que salga. Sería porcentaje, ¿no? ¿Será porcentaje? Etapas ahí, etapas. Etapas. Eso va de acuerdo con la fórmula del indicador. Sí, pero entonces eso ya ustedes lo pueden completar. ¿Sí? Igual si hay otro de talleres, por ejemplo. Bueno, ese que es inscripciones. Acá, por ejemplo, dice, ahora inscripciones de cursos libres. Número de inscripciones, a ver, porque la idea es simularlo, cómo iría quedando y si es viable. Porque me parece que la meta descriptiva sí la vamos a colocar directamente en el proyecto específico. Acá sería número de inscripciones, por ejemplo. Inscrito. ¿A qué le podríamos sacar? Número de inscripciones, 4.000 inscritos, ¿no? Persona inscrita, tal vez. Sí, eso es lo que utilizamos. Eso es que esta medida no estaba. No, es que él estaba viendo la otra matriz, esta matriz. Sí. Por eso es que yo no le entendía, ¿verdad? Si era que iba a agarrar y como eliminar alguna o meter dentro del indicador la unidad de medida. Es ampliar más bien. No, el curso libre se ha manejado siempre como inscripciones, pero en realidad es mucho. Sí, en realidad son matrículas como cualquier otro. Número de actividades del programa, total de 10 programas. Acá puede ser, por ejemplo, actividad realizada. Algo así más o menos era la idea, ¿no? Correcto, por ejemplo, tal, medida 60 estudiantes matriculados, porcentaje 35%, número de inscripciones 10 personas inscritas, número de actividades del programa 15 actividades realizadas. Exacto. Manejarlo, ¿cuál es la medida? Actividad realizada, ¿cuántas? 15, 10, 12, 13, ¿no? Pero ya le damos una descripción más global, ¿no? Correcto. Porque está relacionado directamente a eso. No sé si estoy mal ahí. Está casi relacionado. Sí, es así. Ahora, si lo hacemos así esto, lo que podemos completar acá... A ver, vamos a ver aquí. Aquí le podemos colocar la meta descriptiva. Esta parte que se coloca como texto acá, por ejemplo, se realizarán un total de 10 programas durante el año. Ahora, no sé si esto es necesario colocarlo, porque ya de por sí, colocarle la medida, tener el indicador y tener la unidad, ya se puede formar esta parte, pero hay algunos casos le colocan como una descripción. Por ejemplo, esto, ¿no? Pero, digamos, la cantidad de 10.532 no es más que la sumatoria de estos dos. Exacto. Se puede omitir esa redacción. No sabemos si la estructura de... Acá, por ejemplo, se impartirán actividades de educación continua. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, indicador, número de actividades de educación,
Entonces hasta podrían diferenciarlo, por ejemplo, número de actividades de educación. Entonces, o podrían, número de actividades de educación continua, número de actividades de educación modular, no sé cómo sería, ¿no? Se pueden crear hasta más indicadores. Pero no sé si eso es permitido, o sea, lo hacen ustedes o ya el gobierno les da una lista de indicadores que tienen que manejar. Necesitaríamos la descripción, don César, mantener el tema de descripción de la venta. Son como lo programado y lo obtenido. Por ejemplo, acá dice número de programas de trabajo comunal universitario. Esto está bien, por ejemplo. Entonces sería programa de trabajo o programa de trabajo de comunal. O simplemente puede ser programa realizado, una cosa así, ¿no? Podría ser la unidad de medida. Número de programas de tal, unidad de medida, programa realizado. Sí, correcto. Entonces, de ese modo van a poder controlar cada dato. Y la idea es que ya vamos poco a poco trabajando hacia otro lado, que viene a ser en este caso el tema del resumen de información para gerencia, ¿no? Que le podríamos sacar los indicadores de si se cumplió o no se cumplió. Podríamos ver lo que sí podría encajar. Ahora, en este caso, por ejemplo, este texto pequeño que se coloca aquí, que es nada más un resumen de la información que se ha registrado de forma cuantitativa, más el indicador, ya no sería requerido, ¿no? Es que ellos lo necesitan porque ese es el formato que les pide el gobierno. O bueno, Lorena no está, que es la directora. Yo no me arriesgaría a decir en este momento a opinar que se quite. Sería ella que determine, ¿verdad? Si se elimina ese texto, porque si ella dice, o después le dicen, es que no hay claridad suficiente en qué es lo que plantea la meta, ¿verdad? A pesar del indicador y de la unidad ejecutora, la meta como tal, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces, digamos, se hace una gestión de la información del proyecto, omitiendo algunos otros elementos donde se pide, bueno, páseme el objetivo el objetivo del proyecto y la meta, por ejemplo. Y viene el objetivo y la meta dice 10, pero 10 ¿qué? ¿Cuándo? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Esas pistas de información son las que, digamos, más o menos permiten mantenerse con ese tipo de formulación de los elementos. Sí, de momento dejemos con esa descripción. Tal vez es una descripción que llena el usuario. Sí, claro, por eso acá le estoy colocando la tabla, aparte del indicador que ahora estamos a trabajar de este modo, tenemos el indicador, tenemos la meta descriptiva. La meta descriptiva lo voy a interpretar como que es esta información que está aquí. Perfecto. No está por campo, ellos están solo por campo, pero Y esta parte de acá. Eso sería mi meta descriptiva. De ese modo ya tenemos toda la información registrada. Sí, ya. Bueno, todavía falta. Está faltando el tema de la meta, pero la meta cuantitativa, perdón, o sea, el valor en sí que se va a registrar. Esto lo podríamos trabajar, como les estaba explicando hace un momento, acá en la versión antigua. A ver. En la versión antigua se colocaba en este modo. Por ejemplo, como son, todo el año se colocaba en este modo. Pero ¿sería necesario colocarlo así o solamente almacenamos la información de en qué periodo quiero registrar? O sea, hacerlo que el usuario no tenga valores en cero, sino solamente ponga, lo voy a poner en junio, tanto importe, lo voy a poner en tal mes, tanta cantidad, ¿no? O sea, hacerlo que ese lugar de que sea horizontal, lo hacemos en una tabla complementaria vertical, más o menos así. Pero los proyectos que van registrando poco a poco. Es que más bien así es como debería ser funcional para todos. Sí, pero ¿qué es lo que consulta don César ahí? Don César, sí, ahora les voy a indicar un ratito. A ver, espérense para ver cómo podemos manejar esta parte. Se pusiera así como mes a mes y el formulador del proyecto establecía qué era lo que iba. Exacto. se dan las emociones. Pásalo. No, pero también puede ser acumulativo, digamos. A veces lo incluís por mes y es acumulativo al semestre. Por ejemplo, lo que él mencionaba, digamos, si solo va a tener matrícula en enero, entonces todo lo registra en enero y le va a sumar a junio, digamos, ¿verdad?
Pero si tenés en el primero, en enero y en mayo, igual te lo va a sumar a junio, al primer semestre, ¿verdad? Me parece que abierto es más funcional. Sí, así lo habíamos visto al inicio. Por eso es que no entiendo ahora cuál es la... No, es que le está representando. Ok. Porque como está armando la tabla. Sí. Es por eso. Está recapitulando. Sí. Sí, lo que plantea es que que el programador, por ejemplo, venga y diga, ¿en qué mes tanto? Correcto. Y no que le salgan todos los meses y que registre. Entonces, ¿cuál de las dos opciones? Ah, ya. Ya, ahora ya estamos en esta parte. Ya no vamos a tocar más los puntos anteriores porque ya encontramos toda la información base, se puede decir. Vamos avanzando ahora con la parte más complicada. Tenemos el proyecto, este esquema va a quedar acá, y vamos ahora a agregarle una nueva tabla que le vamos a agregar el proyecto meta. Ahora, en proyecto meta, la idea que tal vez tengo que ver si lo podemos hacer así, es que, por ejemplo, de un proyecto determinado, solo voy a indicar el mes en que voy a agregarle la meta numérica. Le pongo, por ejemplo, acá, por ejemplo, son, a ver, en este caso, ¿no? Tengo de que es... bueno, acá dice semestre 100-120. Podríamos resumirlo, el semestre sería junio y el otro sería diciembre. Exacto. Entonces, solamente colocamos esa información acá, junio, diciembre, y le colocamos la meta que corresponde. En esa parte, para no colocarle todos los meses, solamente que diga, esto lo voy a hacer en tal, le saldría como un combito con los meses, para que él lo marque una sola vez, ¿no? Proyecto tal, el mes como es parte de una llave, solo lo va a poder registrar una sola vez el valor nada más. Ingresa la información que le corresponde. Si ustedes se fijan, realmente es lo mismo. Ahora, si ustedes desearan en algún momento un reporte que les salga enero, febrero, marzo, también se puede sacar porque solo se da lectura al mes que está activo y en el que está inactivo se pone 0. Y no habría ningún problema tampoco. Así como lo dijimos, digamos que salga... Sí, digamos, ahora, es lo que pone aquí, perdón César, es lo que coloca aquí, es que el programador viene, abre el combito, escoge el mes y pone y registra. Y registra, exactamente. En caso que ustedes ocuparan digamos, registró marzo, y ustedes ocuparan ver enero, febrero, entonces simplemente como en marzo está eso, ya los otros dos se sacan en un reporte. Sí, en el reporte, si ustedes quieren, dicen, pero sácame mensualizado, ¿cómo lo ha programado? No habría problema porque tiene todas las cabeceras del mes y el sistema solo llena la información de los meses que se registraron. Ahora, esta parte de acá, ¿por qué les estoy pidiendo? Porque es una idea, me salen con las ideas. Porque recuerdan el tema de las actividades. Cortado primer semestre. Esto, las acciones de cumplimiento. No sé si tendríamos que encajarlo ahí en esa parte, porque ustedes se evalúan cuando termina, cuando se cumple algo, ¿no? Aunque habíamos hablado también la vez pasada que lo queríamos hacer mensualizado, ese tema de la acción de cumplimiento. Exactamente. Esta parte todavía no la quiero tocar en la acción porque tengo una idea que no nos ha quedado muy clara ayer que estábamos evaluando. Quiero pasar de aquí, ya que estamos en el tema de meta y hasta ahí estamos todos, ¿ok? Hay una parte que sí tengo dudas, que me genera más dudas que esto. Aquí se lo da rápido la hora. Es con esta parte que vimos al final, casi. Esto. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? Cuando yo tengo, por ejemplo, el proyecto, y para definir el tema del presupuesto, que es la información que se encuentra por aquí, vamos a ir a nuestro formato que manejamos. Acá.
Para lograr esta parte, no tanto remuneraciones nos vamos a preocupar después cuando trabajemos ya el módulo de recursos humanos, pero ya la idea por lo menos ya la tenemos. Pero en esta parte, por ejemplo, el usuario que genere el proyecto, él me va a detallar, por ejemplo, los materiales y suministros que va a registrar. Y cuando hablamos de esta parte, dijimos de que no se va a registrar a nivel de clasificador de gasto con esa codificación que ustedes manejaban, que era esta. Clasificadores, ¿dónde lo tengo? Acá está. Por ejemplo, en el caso del clasificador de... Por ejemplo, aquí, gastos de viaje y transporte, actividades de capacitación, por ejemplo. No voy a colocar solamente actividad de capacitación, voy a colocar la actividad de capacitación o algo más específico. O por ejemplo, en el mantenimiento de edificios que yo quiera hacer, digamos, quiero que pinten, si voy a comprar pintura, voy a detallar qué cantidad de pintura, cuántos galones de pintura necesito para poder lograr ese objetivo. Porque cada galón de pintura tiene una valorización y por lo tanto esa valorización va a ser la que va a sumar. Normalmente Ahora, se detalla o sea, se justifica a la par de la cuenta. Ya, ahora, ¿cómo maneja el usuario el tema de la clasificación ahí? Acá quería ver si ustedes manejaban, por ejemplo, materiales y suministros, manejan el código 2, intereses, activos financieros, transferencias de capital, amortización. Ya está, materiales y suministros, por ejemplo. O sea, este rubro de combustibles y lubricantes solo lo tienen una vez nada más, ¿no? Exactamente. Sí, lo igual que sucede es que dentro de ese rubro, digamos, hay, por decirlo así, subcuentas, un detalle de subcuentas donde uno escoge, justifica, pero eso se totaliza en la cuenta, en esa, combustibles y lubricantes. Ahí se totaliza, pero uno escoge en diversos espacios y justifica en cada uno según la necesidad. Ya, y ese modelo lo tienen a la mano ahora, o sea, tienen, tal vez ya que estamos acá con personal de planificación, tienen ese dato, o sea, ese formato, porque ustedes deben darles para que llenen esa información, ¿no? Sí hay. Le voy a pasar un ejemplo. Sí, podemos revisarlo, si me lo puede alcanzar ahora, porque eso hay que revisarlo para ver cómo se llama, porque esa parte no la tengo muy clara, en verdad, cómo lo podríamos registrar. No sé si va a registrarse, por ejemplo, un producto por un periodo determinado, por ejemplo, este producto lo quiero para el mes de mayo, lo quiero para el mes de septiembre. No va así, lo que va es únicamente global, va global. Ya, pero sí tendría, por favor, si lo podríamos ver ahora, porque para ir armando esa parte. Ya se lo paso porque lo estoy aquí localizando. Pero habría que ver, Luis, si a ellos les interesa. Si financiero lo está visualizando, querer tenerlo así. ¿Ah? Sí. Ve, por ejemplo, entonces ahí está la cuenta, está el detalle de la cuenta, entonces uno lo que hace es justificar, o ahí en la columna B, por ejemplo, coloca la información de justificación y al lado derecho simplemente pone el monto que justifica lo que estamos solicitando. En este caso, esta información que está aquí sería como el catálogo catálogo para las compras, ¿no? Exactamente, ese es el catálogo. Ya. Ahora, solo tengo una duda más, por ejemplo. ¿Hay alguno de estos rubros que puede estar en más de una cuenta, o sea, el mismo rubro? No son rubros, son excluyentes. Son excluyentes entre sí. Ya, porque aquí, por ejemplo, bueno, acá dice confección de rótulo informativo, confección de rótulo con fines publicitarios. Ahora, si lo llamara simplemente confección de rótulo, ahí no encajaría, porque sería como en dos, ¿no? Exacto. Tiene una definición. Sí, es que hay una definición algo de asociada. diferencia. Sí.
todos tienen una definición asociada y por eso están así en forma independiente. Y un uso también, digamos. También hay unos que se pueden usar solo para una cosa, solo para otra cosa. O sea, está ya catalogado. Ese es un catálogo previamente establecido. Ya, entonces, este catálogo, por ejemplo, empastes, engarbolado, confección de chequera, servicio de impresión de boletines. Estos serían, por ejemplo, los servicios que voy, servicio de fotocopia, fototipografía. Si por ejemplo usted ocupa hacer algo, va a una cuenta y no lo localiza, entonces tiene que ir a ver en qué cuenta está para poderlo solicitar. Pero eso quiere decir, por ejemplo, que un producto X solo va a estar vinculado a un solo clasificador de gasto, nada más, ¿no? Exactamente. ¿No hay la posibilidad de que el mismo producto esté para dos cosas a la vez? No. Hay una intencionalidad diferente también. Es que sí, por ejemplo, el servicio de diseño de planos. Búsquelo ahí en servicios de ingeniería, ahí está, vea. Confección de plano es hacer el plano como tal. Pero por ahí, si no me equivoco, más abajo en otros servicios o servicios profesionales, en otra cuenta, hay otro. Entonces, el diseño de planos entra en una cuenta, pero pagar la confección del plano entra en otra cuenta, por ejemplo. O sea, hay diferencias de definición que están asociadas al catálogo. Entonces, nosotros lo que hacemos es ubicar la cuenta específica según la definición específica. Ya, espérese, en ese caso tenemos lo que son servicios, materiales, acá debe ser inmenso. Ajá. Aceite hidráulico, aceite tal, bomba de café, carbón, de acetileno, alcohol, amalgama, analgésico, enjuague. Pero acá, por ejemplo, el detalle es que, y el valor del importe, porque, por ejemplo, en el tema de amalgama hay diferentes valorizaciones. Sí, eso actualmente el sistema ya maneja los valores de algunos. De los que no se maneja valor, entonces el programador o el responsable que hace la solicitud debe de previo hacer una pequeña investigación de mercado para ver precios y establecer, digamos, el precio aproximado. Ya. Sí, un ratito, tenemos por obligación a esta hora detenernos 10 minutos. Una pregunta, ingeniero, el tema del catálogo que estoy viendo es un catálogo un poco genérico, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que el catálogo que realmente recibe el usuario sea un catálogo real? O sea, por ejemplo, en el caso de las tintas o las pinturas o el barniz, por ejemplo, hay diferentes tipos de barniz y hay diferentes precios de barniz de acuerdo a la marca. Pero así no lo manejan, yo creo. Yo creo que no. Yo creo que así no se maneja genérico. Pero para el gobierno no le interesa lo que está pidiendo, o sea, como producto, sino le interesa cuál es el resumen de importe a nivel de cuenta. Exactamente. Ya, ¿por qué le decía esto? Porque para trabajar el módulo de planificación vamos a tener que incorporar también parte del módulo de compras que tiene que ver con el catálogo de productos y servicios. Pero la idea sería que, por ejemplo, sí nosotros tomamos en consideración el tema del precio de referencia de cada producto. Pueden ser dos productos iguales, pero el hecho de que sea de una marca u otra ya de por sí genera una diferencia en el valor, ¿no? Sí, claro. De hecho, la universidad maneja ya precios de referencia, ya a partir de un histórico de compras. Entonces, yo creo que es para la compra, eso lo manejan ya para el proceso de compra. Pero algunos que ya son, digamos, como de compras muy continuas, ya se maneja incluso a este nivel, a nivel presupuestal. Aquí no se hacía directo. Sí, porque tendríamos que ver una forma de poder trabajar eso. Claro, en verdad está bien, o sea, no está complicado, está para hacer el catálogo, pero el catálogo que nosotros intentamos hacer es algo más específico. Por ejemplo, mire, en el tema de lo que dice abono,
solamente con la palabra abono, no sé si lo está vendiendo por un saco, por 25 kilos, por 1 kilo, si es 1 libra. O sea, no tengo esa idea exactamente. Entonces, el valor que va a colocar la persona va a ser muy, aquí vos pones, muy variable. voy a necesitar 100,000 pesos para bono, ¿verdad? Cuando haces la solicitud de compra, que esa parte a finanzas, ahí sí tenés que ponerle, son 3 sacos, yo creo, y de tal 10, 30, 10 y no sé qué, ya ese tipo de cosas. Creo que son completamente aparte. Sí. Esto es para una referencia de lo que voy a necesitar en esa cuenta. Para hacer ya la compra, ahí sí van las especificaciones, pero creo que son por aparte. Habría que preguntarle a los compañeros de proveeduría. Sí, exactamente, pero ingeniero Luis, usted véalo más o menos de parte técnica. Si le hacemos al usuario que haga un trabajo, solamente resumen, para poner importes base, ¿de qué me serviría esa información después? No me serviría nada más que para presentar el presupuesto. Exactamente. Para decir que tenés plata en esa cuenta. Y luego voy a tener que volver a decirle, ¿sabes qué? Bueno, ya lo hiciste, ¿no? Ahora, vuelve a registrar la información, pero más detallado, ¿ah? Exactamente. Es que eso es como se está haciendo actualmente. Por eso es importante eso que usted dice. En la medida que podamos acomodar unidad de compra y un precio específico, entonces ya ganaríamos tiempo en eso. Sí, claro, la idea sería, por ejemplo, de que al usuario con eso le damos mucha libertad para que él haga una programación y luego la pueda cambiar después, porque deberíamos más o menos que él vea que tiene claro exactamente lo que necesita, y eso se registra aquí. Por eso le decía, tal vez este catálogo está bien, pero solamente su finalidad de este catálogo es llegar solamente al presupuesto de presentación gubernamental, pero la idea de nosotros es que ese trabajo se traslade a la parte de compras para que simplifique ese trabajo posterior, ¿no? Exactamente. Sí, esa es la idea, eso es lo que se busca. Ya, así lo vamos a plantear. O sea, por ejemplo, ¿por qué le digo esto? Porque en el sistema que tenemos actualmente, los productos que son del tipo de materiales van con un valor de referencia, van con una unidad de medida. Y esa información es la misma que utiliza su almacén también para el tema de distribución. Es un solo catálogo. Y lo que le vamos a vincular es el tema de la cuenta de gasto, nada más, para que eso esté relacionado. Eso sí lo tenemos actualmente. Ahora, viene la otra pregunta que le hice. Cuando registramos, por ejemplo, la información del abono, del acetato de cobalto, ¿no tiene que indicarse exactamente en qué mes lo necesitan? Es que, de nuevo, en este momento no se hace así, pero perfectamente sería lo más aconsejable, incluso para programación de compras, para calendario de compras. Por eso me parecía bien lo de los meses. Ahora, si hacemos eso, ¿usted cree que tenga una buena recepción? O sea, ¿le va a dar problemas? Porque esa también es otra pregunta, ¿no? Sí, habría que verlo con ellos. De momento, si usted me pregunta en la parte técnica, yo creo que esa es la forma en que se debería hacer. Porque permitiría entonces hacer transparente el proceso de presupuesto con el proceso de compras. Pero eso tenemos que verlo ya con la gente de compras, que yo de momento diría que no hay problema. Más que ahora el proceso de compras está relacionándose directamente con un sistema gubernamental, integrado, centralizado. Entonces me imagino que lo van a necesitar así por efectos de agilidad, ¿verdad? ¿Y qué posibilidad habría para, como esta parte tiene que ver con lo que son los proyectos y su detalle de presupuesto, que veamos ese avance con el área de compras el día martes? No hay problema, lo podemos hacer. Ya, entonces hagamos eso, porque el modelado que vamos a hacer tiene que ser para que continúe con ese módulo. Y igual vamos a tomar, como hicimos en el caso, por ejemplo, de remuneraciones, ¿no? Teníamos la idea, vimos cómo relacionar, encontramos la relación, ya todo quedó más o menos en un buen porcentaje. Pero en este caso, por ejemplo, sí sería bueno de que lo trabajemos con la información que maneja compras, para que el usuario no sienta que le hacemos hacer doble trabajo. Es cierto. Sí, perfecto, está bien, lo vamos a coordinar. Listo, entonces lo dejamos ahí la reunión ahora y continuaríamos el día martes con el módulo, con las personas encargadas de compras, pero indicándole, usted tiene que indicarle que es compras, pero para poder vincularlo con lo que es la parte de planificación. O sea, le podemos mostrar esto, lo que ellos manejan y qué problemas tendrían si lo hacemos en el modo que pensamos, porque ellos tienen que dar en su realidad. Sí, claro.
Perfecto, entonces, César. Ya, continuaríamos el día martes entonces, ingeniero.